Doctora Lori Ann Jiménez Faibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de nuestra UNAM. Antes que nada, muchas gracias, doctora, por tu participación siempre valiosa con nosotros y por la confianza que tienes en nuestros espacios. Gracias. Al contrario, Ricardo, siempre es un placer estar en tu programa y tener el gusto de saludar. Doctora, ¿cuál es tu primera impresión, tu opinión sobre la decisión de Arturo Medel Cásquera, juez del control del Reclusorio Sur, quien ordenó a la Fiscalía General de la República reabrir la investigación en contra del doctor Hugo López-Gatell por presunta negligencia en el manejo de la pandemia del COVID-19, a raíz de la denuncia de una familia, la del señor Felipe Jiménez Pérez, quien falleció pues a causa del virus? Bueno, mi primera impresión es que esto es algo positivo. Yo creo que tarde o temprano tendrá que venir la rendición de cuentas. La pandemia en nuestro país sin duda fue manejada con un nivel altísimo de irresponsabilidad, de negligencia, de indolencia incluso, ¿no? Pero creo que sí hay resultados, repercusiones que deben ser llevados a la rendición de cuentas. Y sin duda, pues el primero que lleva responsabilidad en todo el caos y catástrofe que en nuestro país representó esta crisis sanitaria de la pandemia de COVID-19, el primero debe ser Hugo López-Gatell. Así que pues lo veo como algo positivo. Yo creo que es indispensable para las casi 800,000 familias que terminaron enlutándose, muchas de ellas, la mayoría, innecesariamente, a consecuencia de las decisiones de este hombre. Creo que por ellos, por la justicia, ¿no? Por la prevalecencia de las leyes en este país, creo que este señor un día tiene que llegar a rendir cuentas. Así que yo creo que es algo positivo. Escribiste tú un libro fundamental para entender la pandemia y su fenomenología desde el punto de vista médico, pero también social. ¿Algo ha cambiado desde que escribiste el libro ahora? ¿Han mejorado las condiciones de salud en términos generales? ¿Hemos aprendido de nosotros mismos o no, doctora? Bueno, el primer libro que escribí, Un daño irreparable, es el recuento de los acontecimientos en el mundo y particularmente en México de la pandemia durante el primer año, entre 2020 y principios de 2021. El segundo libro, que es su continuación, es intitulado Las vidas que no contaron. Hace lo mismo, pero ahora narra la segunda parte. Y a tu pregunta, es decir, de 2021 a principios de 2022, a tu pregunta directamente, si algo mejoró en este trayecto, es decir, yo creo que las cosas, en realidad, las deficiencias se agravaron, los problemas empeoraron y el manejo de la pandemia en términos generales fue nunca mejorando, sino empeorando. Entonces, en el segundo libro, Las vidas que no contaron, creo que hay mucho, mucho más que denunciar o que denuncia ese texto que el de Un daño irreparable, siendo que ya se tenía tanto conocimiento adicional, se tenían tantos ejemplos adicionales de otros países que lograron manejar de una forma mucho mejor la pandemia, con resultados, desde luego, diametralmente mejores que los de México, con mucha menor pérdida de vida, mucho menor número de infecciones, etcétera. Pues lo que aquí vimos en México y seguimos viendo hasta la fecha es que en el sector salud los problemas, en lugar de brincarlos, mejorarlos, irlos combatiendo, lo que ha ocurrido es que se han ido agravando cada vez más. Y esto es cierto en el sector salud en términos generales, pero particularmente es cierto con relación a lo que se refiere al manejo de la pandemia en nuestro país. La situación, es decir, fue muy crítica en la primera parte, se cometieron demasiados errores que llevaron a centenas de miles de personas a morir. Y en la segunda parte, ya teniendo herramientas, teniendo vacunas,
teniendo desde luego ya en un punto la posibilidad de administrar antivirales. Nuestro gobierno lo que hizo fue dar vuelta atrás a todas esas posibilidades que ya se tenían disponibles, llevando a cabo una campaña de vacunación realmente pobre, una campaña de vacunación que terminó truncada, muy, muy deficiente, con muy baja cobertura, centraliza la distribución y disponibilidad de los antivirales, de tal manera que llegan a muy pocas gentes en la población. Entonces, no, la situación no mejoró nunca, sigue sin mejorar en este momento, mientras que sí se declaró ya oficialmente el fin de la emergencia sanitaria por la pandemia. La enfermedad aquí sigue entre nosotros, sigue infectando gente, sigue cobrando vidas y sigue dejando a personas con secuelas a mediano y a largo plazo. Quiere decir que es una enfermedad que debemos seguir atendiendo activamente en el día a día. Y la primera atención tendría que venir de nuestro gobierno y parece que esto pues no es así. Así que no, la situación continúa siendo eh, indolente, sin duda, pero además es una situación por parte del gobierno de una inmensa irresponsabilidad y gran negligencia, sin duda la forma como todo esto se ha manejado. Doctora, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuál dirías que ha sido el factor fundamental que nos llevó a esta experiencia de 800,000 muertos? Y si no, ya me precisarás la cifra. ¿Qué es lo que ha ocurrido realmente? ¿Es una cuestión de incapacidad de parte de las autoridades de salud o es una cuestión de negligencia criminal, efectivamente, una cuestión, yo no sé si llegar a decir de dolo o de un manejo político erróneo que se dio a la pandemia? Baste el ejemplo ya multicitado de la necedad de no usar cubrebocas por parte ni del presidente ni de Hugo López-Gatell, que prohibió en un principio, que prohibió que los laboratorios particulares hicieran pruebas como para tratar de disminuir o echar el problema debajo de la alfombra. Sí, el problema es muy claro, es decir, en este momento, finalmente, durante la emergencia sanitaria, el gobierno, pues, hizo uso de mucha retórica demagógica, de muchos, lo que toda esta maquinaria propagandística que tiene a su alcance para decir: "Ya hicimos esto, ya hicimos lo otro, tenemos tal cosa". A ver, ahorita ya la emergencia sanitaria se ha dado por concluido tanto en nuestro país como a nivel mundial. Y ahorita hay un solo indicador, que es el que nos puede decir qué tan bien o mal la pandemia fue manejada en las diferentes regiones o países en el mundo. Y ese indicador es cuánta gente murió a consecuencia de la estrategia que ahí se sentó. Entonces, bajo ese indicador, nuestro país es uno de los que peor manejó esta crisis sanitaria. Entonces, hay mucha gente que dice fácilmente, ¿no? Bueno, es que esto fue en todo el mundo se murió la gente, en todo el mundo ocurrió la crisis, en todo el mundo hubo gente muerta. No, perdón, hay que ver los datos. En todo el mundo hubo COVID-19, sí. En todo el mundo hubo una emergencia sanitaria, sí. En todo el mundo murió la cantidad de personas que murieron en México, la respuesta tajante es no. Es decir, tenemos países y se hace uso de otras falsedades, como es que aquí había mucha gente obesa, aquí hay mucha gente diabética, aquí hay mucha gente hipertensa. Es cierto, tenemos índices muy altos de obesidad, índices altos de diabetes, pero por ningún motivo somos el país que tiene mayor índice de obesidad, ni de diabetes, ni de hipertensión en el mundo. Y otros países con índices más altos que el nuestro tienen menor pérdida de vidas por la pandemia. Entonces, Contundentemente, entonces, no éramos un país por problemas de obesidad y de diabetes, etcétera, propenso más fácilmente a los contagios
por COVID-19 que otros países? Actualmente, las estadísticas revelan que no hay una correlación entre los países con mayores índices de comorbilidades asociadas a COVID-19 y su pérdida de vidas. No hay esta correlación, queriendo decir que no tiene que ver con el estatus o el estado en el que se encontraba nuestro sistema de salud previo a la pandemia, no tiene que ver con el estado de salud Ya, general de nuestra población antes de la pandemia. El factor aquí de por qué tanta gente en México murió durante la pandemia es única y exclusivamente debido a las decisiones tomadas por el gobierno para manejar la crisis. Esa es la razón. Entonces, ¿por qué un país como Japón, que tiene su población es mucho más vieja, si se puede decir así? Es decir, aquí tenemos una proporción más grande de jóvenes que en Japón. En Japón tienen más gente de mayor edad. Esa correlación sí se podría hacer de una forma más estrecha. Poblaciones con países con poblaciones más envejecidas, digamos, con un sesgo mayor hacia la población de adultos mayores. Sin embargo, Japón tiene menos de una décima parte de las muertes que se registran en México, teniendo una población del mismo tamaño y una densidad de población más alta que nosotros. Queriendo decir, es decir, no hay forma de esconder la realidad, y la realidad es, en México murió casi 1 millón de personas, han muerto casi 1 millón de personas, directa o indirectamente asociadas a COVID-19, pero sí durante la pandemia, por la pandemia, eh, y la causa es la estrategia que este gobierno, las decisiones que se tomaron. Y no hay manera de excusarlo con, es que no había información, es que era un virus nuevo, es que era una enfermedad nueva. mm, Sí, es que en todo el mundo era una enfermedad nueva, pero no en todo el mundo se tomaron estas decisiones irresponsables y negligentes que tomó el gobierno de México para afrontar la crisis. Entonces, las muertes en ya. exceso que tenemos en nuestro país asociadas o durante el periodo de la pandemia son responsabilidad y consecuencia directa de la estrategia que en este país se sentó para afrontar la crisis, sin duda. Y sabes que este espacio siempre estará abierto, por ahora nos queda un minutito. La pregunta sería, básicamente, si ya se ha acabado al 100% la posibilidad de tener nuevos brotes de COVID-19, una nueva pandemia, o si es que tendríamos que estar alertas, listos con alguna estrategia por si volviera a haber un rebrote. Estaremos siempre en riesgo de que vuelvan a haber repuntes. De hecho, en este momento ya se está anticipando un repunte muy grande en China, y en España se están observando ya aumentos en los contagios ya activos en este momento. Hay que recordar, ¿se da por terminada la emergencia sanitaria? Sí, pero la enfermedad no se erradicó. Es decir, la enfermedad sigue aquí. Hay muchas personas, hay una proporción muy grande de la población que es altamente vulnerable a padecer COVID de una forma severa e incluso de morir. Entonces, lo esperado es que el virus vuelva a tener, hay que recordar, en México hemos cada año tenido 2 picos de contagios, uno en el verano y otro a finales de año. No hay ninguna razón para suponer que este año será distinto, queriendo decir que veremos un pico próximamente, ahora en estas épocas, al Sí, inicio del verano, y veremos otro a fin de año. Y esto va a seguir ocurriendo. Entonces, hay que mantener sobre todo la vigilancia. Los países, y esto la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado urgente a los países por no desmantelar sus sistemas de vigilancia. Hay que seguir vigilando no solo los casos, las muertes, las hospitalizaciones por COVID-19, sino también seguir vigilando la evolución genética del virus para ver para dónde va las mutaciones y la evolución del mismo. Entonces, la enfermedad sigue aquí. Ahora tenemos que aprender a vivir con ella. Es una enfermedad que ya quedó
embebida en el tejido social, en el tejido de las poblaciones, como otras enfermedades, tanto de transmisión infecciosa como no infecciosa entre la población. Entonces, ahora hay que cuidarnos de esta nueva enfermedad que aquí tenemos. Sigue siendo una enfermedad grave, potencialmente letal. Sí. Entonces, la enfermedad aquí sigue. Necesitamos mantener vigilancia, mantener esquemas de vacunación y mantener, desde luego, los principios básicos de cuidado de prevención, pues, de prevención de la transmisión. En situaciones de alto riesgo hay que seguir, ahora sí, son las mismas recomendaciones que siempre, seguir utilizando cubrebocas. El uso del cubrebocas es tan vigente hoy como siempre lo ha sido. Si bien ya nadie lo va a hacer obligatorio, sí hay escenarios en el que el cubrebocas es absolutamente indispensable. En lugares muy concurridos, cerrados, con poca ventilación, uno de estos, Ya. el ejemplo más claro de esto es el transporte público. Hay que seguir empleando cubrebocas para cuidarnos del contagio, de la transmisión del virus, en otros sitios cerrados, etcétera. Entonces, la vacunación, la ventilación de espacios cerrados y el uso de cubrebocas siguen siendo la mancuerna para disminuir tanto los contagios masivos en la población y desde luego prevenir que vuelvan a dispararse las hospitalizaciones y las muertes. Pero sí esperamos que a través del año, cada año, de ahora en adelante, volvamos a tener periódicamente brotes de COVID-19. Sí. Doctora, como siempre, de verdad, muy aleccionador escucharte, además de manera muy clara, muy sincera, muy valiente en todo lo que nos expresas. Gracias, doctora Lorian Jiménez Faibi, jefa de Laboratorio de Genética Molecular de nuestra UNAM. No nos despedimos, ojalá salgamos pronto de nuestros mutuos males. Gracias, Un doctora. abrazo muy Mucha fuerte, salud. Ricardo. Salud, salud para ti también. Mis mejores deseos. Un placer, como siempre, poderte saludar. Un abrazo fuerte. Gracias, igualmente para ti, doctora.